Bien, vamos a hablar del tema de seguridad ciudadana. Según datos entregados por la Fundación Paz Ciudadana junto a DIMARC GFK, el índice de victimización de la población se mantuvo en un 38%, mientras que el temor a ser víctima de un delito disminuyó 3 puntos porcentuales. Vamos a profundizar en los resultados de este informe con Roberto Méndez, director de GFK ADIMARC. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal? A ver, es una buena noticia el estudio porque en el fondo la victimización no aumenta. Se mantiene en un 38% y hay una baja de 3 puntos en el temor de la población a ser víctima de delitos. Yo diría que el estudio es una buena noticia. Yo sería bien categórico en eso, porque si bien es cierto que la victimización total se mantiene, disminuye levemente de 38,9 a 38, que no es significativo, el tipo de delito cambia muy significativamente. ¿Y en qué sentido cambia? Es menor la proporción de delitos violentos con respecto a los no violentos. ¿Qué es lo que es un delito no violento? Por ejemplo, que a uno le roben la billetera en la micro o en el metro, ¿no es cierto? En fin, ese tipo de delito, hurto, que le roben una parte al auto, cosas de ese tipo, eso se mantiene, pero disminuye la proporción y el volumen absoluto también de delitos violentos. Entonces, en ese sentido, una buena noticia, a pesar de que el número total no cambia. Y en segundo lugar también, disminuye la proporción de delitos que ocurre dentro del hogar, lo que podríamos llamar asalto o incluso portonazos, cosas que ocurren en la casa. En cambio, sube la proporción de robo, intentos de robo en la calle, en los lugares públicos. Entonces, el lanzazo. El lanzazo, ese tipo de cosas. Y el resultado de todo esto es que disminuye el temor, que para nosotros es el indicador mayor, más importante, que esto es la percepción, la percepción que tiene la gente de que puede ser víctima ellos o su familia. Entonces, eso disminuye en el margen, no parejo en todo el país, en todo Santiago, pero en el margen tenemos una población menos asustada. Sí, para detenernos en ese punto, claro, las cifras igual siguen siendo altas, pero al menos indica que hay una tendencia que no va en aumento. Exacto. Ahí depende de si se mira el vaso medio lleno o medio vacío. Correcto. Este estudio se hace 18 años, mucho tiempo, así que tenemos esta serie y la verdad había aumentado mucho en el último tiempo, especialmente el año pasado, el año 2015, porque este estudio es de fines del 16. En el año 2015 había subido mucho el temor, la victimización, la violencia en los delitos, pero este año se retrocedió un poco a niveles más parecidos a los históricos, siguen siendo muy altos, y yo diría, es buena noticia que el temor haya bajado, pero sigue siendo alto. Entonces, ¿qué pasa? Que otro indicador positivo del estudio es que disminuye la cantidad de gente que dice que, por ejemplo, no sale en la noche, o que no va a ciertos lugares porque tiene temor. Eso sigue siendo muy alto, sobre 50%, pero también disminuye, lo cual al final afecta la calidad de vida de la gente. O sea, la gente sale más, va a lugares que le gustaría ir y eso significa mejor la calidad de vida. Igual siguen siendo muy altos. Sobre 50% de la gente nos dice que no sale a ciertas horas. Sobre 50% que no va a ciertos lugares de su ciudad o de su comuna. Entonces siguen siendo cifras altas, pero yo rescataría, porque hay que hacerlo, que la tendencia en esta medición fue positiva, a mejorar. A ver, geográficamente Santiago Poniente, según el estudio, sigue siendo la zona del Gran Santiago con más victimización. Sin embargo, y hoy aparece ahí en portada del diario La Segunda, la preocupación se concentra en el aumento de los delitos en la zona nororiente de Santiago. Las comunas más acomodadas, las comunas que más gastan plata en seguridad ciudadana también. Exacto. Bueno, efectivamente, si uno ve Santiago, uno podría hacer una línea divisoria de norte a sur, ¿no es cierto? Y efectivamente, todo lo que queda hacia el poniente de la ciudad, esto es sur-poniente, Maipú, San Bernardo, o nororiente, Quilicura, Recoleta, Independencia, todo ese sector, ahí hay mucho más victimización que en el sector oriente. Y donde hay menos victimización, curiosamente, hoy día en Santiago es en el suroriente. Estas comunas como La Florida, Puente Alto, como La Reina. La Reina, exactamente. Ese es el sector que ha mejorado. Que ha mejorado y aparece con menos nivel absoluto. Y en el nivel intermedio,
está este sector nororiente, que es donde está Las Condes, Vitacura, Providencia, Lo Barnechea, etcétera. Claro que sube, pero todavía mantiene niveles de delito mucho más bajos que el sector poniente. O sea, ¿Y qué análisis se hace? Poniente... Porque si vemos, por ejemplo, en el nivel de gasto de dispositivo, de despliegue de seguridad ciudadana, extra policías, ¿no? Extra esfuerzo carabineros, tenemos comunas con globos, con cámaras en todas partes, que han hecho inversiones en los guardias de seguridad. Ahí, bueno, están los nuevos alcaldes también, ahí los tiene incluso practicando karate. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué ha aumentado el robo ahí? Bueno, yo creo que lo que los datos muestran, hay una concentración. Se ha producido una especie de concentración en ese sector porque, bueno, hay más cosas que robar probablemente. Son sectores de gente de mayores ingresos, de mayores rentas, de autos de mayor calidad, ¿no es cierto? Y muchos de estos delitos se refieren a cosas como automóviles, hurto de cartera, de billetera, en fin, cosas así. Y claro, eso se ha concentrado en el sector alto. Pero te repito, fue un mal semestre para ese sector, pero el nivel absoluto sigue siendo mucho más grande en el sector poniente. El riesgo, por supuesto, que es mucho mayor en esos sectores, mucho, mucho mayor. Y también es más bajo en las regiones, porque este estudio no es solo Santiago. Es importante también ese análisis, porque es una tendencia que se sigue manteniendo, esa brecha entre los resultados de Santiago con las regiones. Es muy grande la brecha. La región metropolitana tiene sobre 40%, si sumamos todo. 41%. 41%. En cambio, las regiones, todo el resto del país que no es Santiago, es mucho más bajo. O sea, sigue siendo Santiago, la región metropolitana, un peor lugar para vivir, al menos desde el punto de vista... Regiones 33,8%. ¿Y está establecido por regiones? ¿Cuáles serán...? No es región, desgraciadamente no nos da la muestra para hacerlo región por región, pero sabemos el total. Y la diferencia es mucha. 40 en Santiago como un todo, con las diferencias que hemos dicho, y regiones 33. O sea, una tremenda diferencia. Y probablemente esto cubre en regiones las grandes ciudades, Concepción, Antofagasta, qué sé yo, pero no cubre incluso las zonas más rurales. Yo creo que ahí debe ser todavía más bajo. Roberto, detengámonos en un elemento que me parece bien relevante, que es difícil medir el temor, pero ustedes lo miden en los 3 grados, ¿no? Temor alto, medio y bajo. Y este estudio dice que en el año 2016 el temor alto bajó de 21,1 a 17,9%, que es relevante, es una baja considerable. ¿Cuál es la argumentación? ¿Por qué baja el temor? Sí, y para complementarlo, me parece que es el nivel socioeconómico alto donde se produce la mayor baja, ¿no? En ese ítem del temor alto. Bueno, la hipótesis que tenemos en este momento es que si bien el número de delitos ha aumentado y en algunas zonas ha aumentado bastante, como en la región oriente de Santiago, este cambio cualitativo que tuvo el delito en el segundo semestre, el hecho de que sea menos violento, hay más robo, hay más delito, pero son menos violentos, y el hecho de que sean más bien en lugares públicos y no tanto al interior del hogar, que eso es lo más atemorizante que puede tener una persona, que sentirse vulnerable al interior del hogar, ¿no es cierto? Yo creo que ese cambio cualitativo es el que ha provocado esta baja en el temor. Esa es la explicación que nosotros tenemos. No es una reducción cuantitativa, sino que este perfil distinto que tuvo la delincuencia en el segundo semestre de 2016. Y otra cifra que también a mí me llama la atención es lo que dice en relación con la revictimización. Es decir, cuando una persona se ha visto enfrentada a una situación similar, ha sido víctima de un delito por más de una vez. En menos de 6 meses, ¿no? Sí, eso es terrible, claro. Bueno, ya la evidencia es muy alta de que la delincuencia se concentra en ciertas áreas y en ciertos sectores. Entonces, hogares que están ubicados en esos sectores, que habitualmente la persona tiene que salir, entrar, caminar por esos sectores, bueno, tienen alta probabilidad de ser víctima. Hay un porcentaje no menor, 23 o 24% de los hogares, que ha sido víctima 2 o más veces en el semestre. O sea, algún miembro del hogar, puede que sean personas distintas, pero que viven en el mismo hogar, 2 veces en el semestre. Y eso también disminuye en el margen, que es una cosa muy traumatizante, obviamente un hogar que ha sido
asaltado 2 veces en el semestre, eso también disminuye y es una buena noticia. Claro, ahora, esas familias dicen, los porcentajes me dan lo mismo, o sea, me han asaltado 2 veces en 6 meses, ¿de qué me están hablando? Pero hay otro tema que dice el estudio, oye, que no lo cubren ahí, y que yo creo que habría que mencionarlo, que a pesar de estas bajas, la evaluación que hace la población de cómo las autoridades, diversas autoridades, están manejando el tema de la delincuencia es mala. Y peor aún, se deteriora en el segundo semestre. O sea, a pesar de este resultado, la gente está muy descontenta. Los mejores evaluados son Carabineros y la PDI. Con un cuatrito. Con un cuatrito, pero están ahí incluso mejores. Pero ojo que la insatisfacción subió. Sí, la insatisfacción con las policías. Eso se le pregunta a la gente que hace denuncias. Del 35 al 45%. Exacto. Eso se fue a las nubes. O sea, la gente que hace denuncia está indignada. No reciben un servicio, un cuidado, una protección o algo, o menos todavía una solución de sus casos. Mejoró un poquito la impresión cuando denuncian de lo que reciben de la Fiscalía. Del Ministerio Público. Claro, pero es pésimo. Pero las cifras son muy altas. Estamos hablando cercano a un 70% de insatisfacción. Es mucho mejor. 73% al 68%. Claro, eso te iba a decir, en la Fiscalía mejora un poquitito, pero a unos niveles inaceptables. Casi 70% de la gente queda muy insatisfecha de lo que está pasando con la Fiscalía. Claro, o sea, de todas las autoridades involucradas en un proceso, a la que más se cuestiona o con quien más insatisfechos se sienten es con la labor de la Fiscalía. Y luego los jueces, porque también hay algo con los jueces, que también es muy bajo, también se mueve hacia el sentido negativo. Y lo peor de todo, bueno, el gobierno, hay una cifra que es estable, pero negativa hacia el gobierno, y lo que ya es extremadamente negativo hacia senadores y diputados. O sea, cómo nuestros legisladores están enfrentando el tema. Sacan un 2. 1,1, no sé, no me acuerdo la cifra, pero 2,1, o sea, realmente es una cifra terrible. O sea, hay una insatisfacción muy grande, un espacio, creo yo, para mejorar el servicio que el Estado, a través de sus organismos diferentes, ¿no es cierto? Policía, fiscalía, juzgados, ¿no es cierto?, le otorga a las personas en esto. Y por algo, todas las encuestas ponen a la delincuencia como el tema de mayor preocupación de la población. Eso, en las encuestas que se acaban de conocer, el Centro de Estudios Públicos, la que hacemos nosotros en Adimar y otra, la delincuencia es el peor lugar. Pero dicho eso, en el margen mejoró. Y yo creo que hay que destacarlo porque es una buena dirección, por lo menos, de los hechos. Qué diferente la percepción de este resultado con la que describe hoy día quien tal vez tiene a cargo el tema de la seguridad, que es Mahmoud Alewi, el subsecretario del Interior, porque hoy día en una conferencia ahí que estaba dando respecto a esta... digamos, desbaratamiento que hubo de una fábrica de armas y el gran poder de fuego que tenían, ¿verdad?, en esta zona sur donde fabricaban unos arsenales increíbles con un caracol que permitía 50 tiros automáticos de una pistola, o sea, realmente un armamento impactante. Él decía, hemos bajado la cantidad de delitos, tenemos menos, pero son mucho más violentos. Y eso es lo que aumenta la percepción de temor. Al final, cada uno interpreta los números. Pero y que yo creo que el subsecretario probablemente no ha leído la encuesta, yo creo que debería leerla, pero en segundo lugar, claro, él está muy focalizado en una región, una zona rural por lo demás, que es lo que está pasando en la Araucanía. Que ese es un fenómeno distinto a lo que nosotros estamos midiendo. Nosotros estamos midiendo grandes ciudades. No, pero acá estaba hablando de una banda delictual acá en Santiago. Sí, pero no se ha sabido de delitos en Santiago en que se haga uso de armamento pesado. Yo no he conocido, a lo mejor el ministro sabe, pero yo realmente... A lo que él se refería era un poco que va a haber menos frecuencia, pero que van a ser más violentos los delitos. Que va en relación con la cifra que él entregó hace algunos meses atrás, donde decía que los delitos de mayor connotación pública disminuyeron. Pero ¿por qué esta percepción de la ciudadanía de que la delincuencia se mantiene igual? Es porque los delitos serían demasiado violentos. Es ese más o menos. Bueno, por lo menos a nivel agregado de lo que la población siente, yo le diría al subsecretario Alewi que eso no se ha dado, que lo que nos está diciendo esto es que la gente en el margen siente que este semestre que pasó hubo menos violencia, o los delitos de los que fueron víctimas eran relativamente menos violentos. Perfecto. Probablemente él tiene más información que nosotros, pero hay que contrastarla. Roberto Méndez, muchísimas gracias por venir esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias.